Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Moisés del Cid en esta sección Filosofía. Hoy hablaremos de la historia como ciencia o la filosofía de la historia. ¿Cuál es la finalidad de la historia a final de cuentas? Quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Frase atribuida a Jorge Agustín Nicolás Ruiz Santayana y que está inscrita en uno de los bloques del campo de concentración de Auschwitz. Pues esta frase es poderosa y lapidaria, y más en este lugar pues donde ocurrió el holocausto judío, y que nos marca como una de las peores aberraciones que ha ocurrido en la humanidad. La historia no se repite, pero sí rima. Esta la escribió Mark Twain, escritor estadounidense, y si bien la historia no ocurre exactamente o es lineal, pues sí vuelve a ocurrir, es cíclica. La historia en la humanidad, la conducta humana, el desarrollo humano, pues avanza y se retrae, avanza y se contrae en su devenir histórico. El hombre va evolucionando, pero también tiene sus tropiezos a través del desarrollo pues de la misma sociedad humana. La historia no se repite, pero sí rima, es lo que acabamos de decir. Y también otra frase dice: si ignoras lo que ocurrió antes de que tú nacieras, siempre serás un niño. Esta la dijo Cicerón, un político y filósofo romano, que dice que hay que tener conciencia de lo que ha sucedido, de lo que ha ocurrido en la humanidad como tal, de sus actos, de sus desarrollos y crisis, y tener conciencia y aprender de ello como una sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Para poder madurar como seres humanos y como sociedad humana, y no caer en una puerilidad que pues la ignorancia no nos absuelve de nuestros errores como humanidad. Aquello que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Es otra frase pues referente a la primera que leímos, y que nos da una obligación intelectual y emocional, así como moralizante, pues también, de que el hombre en su dignidad humana debe tender a ser mejor y no repetir los mismos errores de siempre, a no tropezar con los mismos escaños que nos vuelve inhumanos e inconsecuentes con lo diferente a nosotros mismos, en nuestras razas, en nuestros géneros, porque ya hemos pasado por esos referentes históricos y que nos han marcado, ¿no? Igual, como les digo, el no conocer la historia, el no interesarse por ella, no nos absuelve como humanidad de repetir o de caer en esos altibajos históricos. La historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debería suceder. Esta lo dijo Aristóteles, y nos marca un claro referente entre la objetividad de los datos, de los hechos y de las consecuencias de lo que ha ocurrido, contra el idealismo de la política o la tendencia que se quieren manejar dichos datos. Hay que tener criterio propio, hay que desarrollar un criterio sano, verdadero, correcto, científico y metódico, en el cual nos basemos de los hechos del pasado para desarrollarnos en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Incluso el pasado puede modificarse, los historiadores no paran de demostrarlo. Esto lo dijo Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, el cual dice que, si bien, como refiere otra frase muy conocida, de que la historia la escriben los vencedores, en la historia desde los egipcios se han venido borrando personajes no gratos a los soberanos o poderosos del momento, y tienden a marcar la historia o darle una tendencia favoritiva o favorecida a los poderosos, ¿no? Si bien esto es cierto, también los datos ahí quedan, los hechos quedan, la evidencia queda, y pues otras generaciones desenterrarán y desentrañarán la verdad de lo ocurrido. La verdad siempre sale a la luz. La historia universal es el progreso de la conciencia de la libertad. Friedrich Hegel, otro filósofo alemán, el cual es bien cierto, cuando conoces realmente, objetivamente, metódicamente
y verdadera y correctamente la historia y te apoyas en eso de criterio, pues tienes la libertad para obrar ante situaciones que estamos viviendo en la actualidad y parecen repetirse de otras épocas, o bien ocurre la ley de la tortilla: quienes padecieron la historia en otro tiempo hoy hacen que otros la padezcan. Eso te da la libertad de ese criterio del pensar en la situación en que estás, en el sentido en que estamos viviendo y lo que ocurrió en el desarrollo histórico. La historia no es la maestra de la vida, nada escarmienta. De poco sirve recordar la historia si no se tiene conciencia de la misma. Esto lo dijo Benjamin James. Y es cierto, pues, si vas a estudiar la historia, debes de encontrarle un sentido a tu presente, un desarrollo intelectual que te lleve a entender hacia dónde van, cuáles son las tendencias, cuáles son los datos verdaderos de lo que ocurre y de lo que nos están informando los medios, que no porque esté en un medio sea verdadero, sino que te dejan ese espacio para que tú interpretes la información que recibes, más la evidencia histórica que tú ya tienes, que has desarrollado en tu cultura, en tu educación, en tu desarrollo intelectual, para tener un criterio de lo que está sucediendo. La historia no es mecánica porque los hombres son libres para transformar. Ernesto Sábato. La evolución sobre la experiencia social y humana. Exactamente, la historia, al conocerse, al desarrollarse, al interpretarse, pues nos hace desarrollarnos como sociedad y como personas y prospectarnos nuevamente hacia el futuro y pararnos bien con los pies en la tierra en el desarrollo actual, en el aquí y en el ahora de lo que está sucediendo en el quehacer humano. La historia es una filosofía en ejemplos. Dionisio de Halicarnaso. Exactamente, pues se aprende de la experiencia del pasado, se aprende de los hechos que ya ocurrieron, que lograron grandes hechos y que pues muchos por desconocer o distraer a la sociedad ahora con diferentes trivialidades hacen que la sociedad humana o la masa social viva en una puerilidad sin conocer realmente lo que está sucediendo sobre de ellos y entre ellos como sociedad. Pues hay dos clases de hombres: quienes hacen la historia y quienes la padecen. Esto lo dijo el escritor español Camilo José Cela. Y exactamente, los poderosos se tratan de pues manejar a sus seguidores, a sus sirvientes, a su pueblo, y pues muchas veces la decisión de un poderoso afecta a la masa social o a otras sociedades ajenas a su poder, y pues por esa lucha de poderes la masa social termina sufriendo o padeciendo las decisiones de los poderosos. Una cosa es continuar la historia y otra repetirla. Esta lo dijo Jacinto Benavente y es cierto, pues hay que aprender de la historia, hay que aprender de la experiencia, hay que aprender del desarrollo humano, de lo que ya ha vivido la sociedad humana a través del tiempo y su desarrollo, para situarse y tener criterio de lo que se hace para mejorar pues hacia el futuro, para desarrollar una verdadera sociedad humana en la cual exista y coexista la armonía y el desarrollo como sociedad humana. La historia es cíclica, la historia la escriben los vencedores. Como ya los dije, esto pues es redundar en lo mismo que les he venido repitiendo de hace tiempo, de que a pesar de que haya sido escrita por los vencedores, la historia como ciencia aún sigue estudiando los hechos pasados y sigue encontrando y desentrañando datos y evidencias, hechos y consecuencias de sociedades pasadas, y que aún afectan esas decisiones a nuestra sociedad actual, como son pues las tendencias de los poderosos, la influencia de ciertos estratos sociales que influyen sobre la masa social, ya sean los diferentes aspectos sociales, políticos, económicos, socioeconómicos, artísticos y culturales, ¿no? Pues al final, pues la historia es el referente del pasado
para concientizar el presente y prepararse para el futuro. Ese es el fin de la historia como ciencia, ¿no? O el final como el fin a lo que trata de alcanzar la historia como ciencia, fortalecer el criterio del devenir del desarrollo humano, conocerse humanamente entre la crisis y la prosperidad, entre la guerra y la paz, entre la armonía y el conflicto, entre lo humano y lo inhumano, entre lo justo y lo injusto, la conciencia del desarrollo y devenir humano. Es así como hemos llegado al final de esta pequeña cápsula de el fin de la historia o la finalidad de la historia como ciencia. Espero que les sirvan. Si tienen dudas, pues pueden escribirlas aquí en los comentarios. Y pues muchas gracias. Se despide de ustedes Moisés del Cid en su sección Filosofía.